Ni en un código, ni en una axiomática son marcadas las personas. En un código son los flujos, pero en una sociedad primitiva los flujos están marcados en virtud del débil desarrollo de las fuerzas productivas. Los flujos son marcados en función de los órganos y la codificación de los flujos implica el investimento colectivo de los órganos. Lo vemos en los culturalistas. En la codificación de los flujos, el investimento de los órganos es una pieza fundamental y anima todo el sistema de prohibiciones. Supongo que las prohibiciones no son más que una apariencia para una operación positiva, a saber, el proceso de ese investimento colectivo de órganos. Al contrario, en el capitalismo, dijimos desde el inicio que se ha construido con base en descodificaciones generalizadas y la descodificación no se lleva sobre los flujos sin llevarse también sobre los órganos. Los órganos pasan por un desinvestimento colectivo fundamental. El primer órgano en haber sido desinvestido es el ano. Hay que leer a Weber. Hay que ver cómo la mitología africana hace vivir el peligro de que se produzca un desinvestimento de los órganos. Será del lado del ano que los códigos orgánicos, que la codificación de los órganos va a inclinarse. Los otros órganos lo siguen. Si llamamos castración a este desinvestimento colectivo de los órganos, es el ano quien opera la gran castración, y el falo como objeto trascendente no existiría sin esta operación del ano. Edipo es anal de cabo a rabo. ¿Por qué se produce un desinvestimento colectivo de los órganos en el capitalismo? Se dice, tú te servirás de tus ojos, de tu boca, de tu ano, de lo que quieras. Los investimentos colectivos no pasan ya por los investimentos colectivos de órganos. Tus órganos son tu asunto. ¿Por qué? El investimento colectivo de los órganos remite de todas maneras a lo que es esencial en un código, a saber que un código es una máquina de desgarrar las alianzas con las filiaciones. Si empleo la palabra máquina es para indicar que no se trata de una axiomática, ni de un sistema deductivo. Nunca las alianzas se construyen de las filiaciones, nunca derivan o se deducen de las filiaciones. Hay una máquina de conjurar las alianzas con las filiaciones, y esta máquina es la que opera al nivel de los códigos esa cosa fantástica, a saber que las formas de la reproducción social pasan por la forma de la reproducción humana, y que la familia, restringida o ampliada, es siempre, en una sociedad de códigos, una política, una estrategia y una táctica. En otros términos, la familia en absoluto es familiar. La familia es la forma directa del investimento del cuerpo social extrafamiliar y encuentra ahí su función estratégica en tanto conjura las alianzas con las filiaciones. En ese sentido es coextensiva al campo social por cuanto los estímulos familiares son como las bases, los elementos del investimento social, lo que quiere decir que la reproducción social pasa por la forma de la reproducción humana, de ahí la necesidad de un código colectivo de los órganos. En las formaciones imperiales, todo cambia y sin embargo permanece similar. Conservan todo el sistema de las alianzas y las filiaciones de las comunidades primitivas, superponiéndoles categorías propiamente despóticas de la nueva alianza. Es una nueva categoría de alianza. El déspota aporta la nueva alianza de donde deriva la filiación directa. En las formaciones imperiales sigue siendo la reproducción social, en sus dos cabos, la que pasa por la forma de la reproducción humana. Un cabo es el del déspota, a saber el cuerpo sin órganos del déspota en el que se afirma la dinastía, y el otro, las comunidades aldeanas que continúan manteniendo el régimen de alianzas y de filiaciones indirectas. En el capitalismo, alianzas y filiaciones conservan todo su sentido, pero en función de la nueva naturaleza del cuerpo lleno como capital dinero.
El capital se atribuye ahora a las categorías de las alianzas y las filiaciones. Entramos en un régimen de nueva alianza, y la filiación es la operación por la cual el capital produce dinero como capital industrial. El capital industrial es el capital de filiación, y el capital de alianza es el mercantil bajo su forma bancaria y bajo su forma comercial. Y hay que decir del capitalismo que es verdad que en su esencia, en su especificidad propia en cuanto a formación social, él es industrial. Ni el capital mercantil ni el bancario habrían bastado para instaurar este sistema. Sin la operación industrial, ellos habrían continuado encontrando sus roles y sus funciones en los poros, como dice Marx, de la antigua sociedad. Los poros de la antigua sociedad son los pequeños agujeros del cuerpo sin órganos, sea territorial o sea despótico. La esencia y la especificidad del capitalismo es la operación industrial por la cual el capital se hace poseedor de los medios de producción y compra la fuerza de trabajo del trabajador desterritorializado. Pero si es verdad que la especificidad del capitalismo está al nivel del capital industrial, al contrario, el funcionamiento del capitalismo está determinado por el capital bancario y comercial, que entonces alcanza toda su autonomía y su rol directo en función del capital industrial. Entonces conviene decir que la filiación ha devenido el asunto del capital bajo la forma del capital de alianza, bajo la forma bancaria y comercial. A partir de ese momento, no solo el registro del capital ya no actúa sobre las personas, sino que no lo hace sobre los órganos. Alianzas y filiaciones se han convertido en cosa del capital. En el capitalismo y en el régimen de una axiomática, la reproducción social no pasa ya por la forma de la reproducción humana. Esto quiere decir que la forma de la reproducción humana deja de determinar, de informar la reproducción social. Para hablar como ciertos comentadores de Aristóteles, habría que decir: la reproducción humana es sólo la forma del material. La reproducción social tiene todavía necesidad de un material y ese material es provisto por la reproducción humana, pero la forma de la reproducción social se ha vuelto independiente de la forma de la reproducción familiar. La familia ha dejado de ser una política y una estrategia. ¿A quién sirve la reproducción humana en ese momento? Entre los caracteres que hemos visto precedentemente de la máquina capitalista, había uno que era: las relaciones diferenciales tienen un límite interior que reproducen a una escala siempre más ampliada y por esto conjuran y rechazan el verdadero límite exterior del capitalismo, que es la esquizofrenia. Ahora bien, si para el capitalismo se trata de rechazar, lanzándolo siempre más lejos, su esquizolímite, el primer medio era sustituirlo por los límites interiores que reproducirá a escala más amplia. Las escalas del capital son la operación de desplazamiento del límite, pero hay un segundo desplazamiento del límite precisamente porque la forma de la reproducción humana ha dejado de informar a la reproducción social, precisamente porque el capital de filiación y el capital de alianza, en cuanto han tomado sobre sí la conjunción de la alianza y de la filiación, aseguran una reproducción social. La reproducción del capital, en sí y de derecho autónomo, solo tiene necesidad de la reproducción humana como un material. Se hace, entonces, un segundo desplazamiento del límite, a saber, lejos de ser un estímulo de estrategia y de técnica, lejos de ser coextensiva a todo el campo social, la familia va a formar un subconjunto al cual, lejos de darle su forma a la reproducción social va a imponerle su forma, y la reproducción social va a recortar toda su forma y todos los caracteres de su forma. El segundo desplazamiento del límite no será el de los límites interiores cada vez más amplios,
sino límites interiores cada vez más estrechos. No es contradictorio puesto que se trata de dos desplazamientos completamente diferentes, pero estrictamente correlativos el uno del otro. Al mismo tiempo que el capital se encarga de las funciones de alianza y de filiación, entonces se reproduce a una escala cada vez más amplia, y las formas de la reproducción humana define un medio cada vez más restringido sobre el cual el campo social capitalista devenido autónomo va a poder abatirse, aplicarse como sobre su subconjunto. Volvamos a decir, entre más la axiomática capitalista se separa de los códigos, operará en función de sus límites interiores cada vez más amplios, y más necesidad tendrá de un lugar de aplicación restringido, y todas las determinaciones capitalistas van a encontrar su campo de aplicación en un subconjunto, el subconjunto familiar. En La Paz Blanca, Julián analiza un caso. ¿Qué pasa con los misioneros que hacen tratos con los indios? Los misioneros les dicen, vamos a hacer pequeñas casas individuales. Estamos de lleno en el nacimiento de Edipo. Vas a estar contigo, y no en una casa colectiva. Y los indios aceptan porque se dicen que los blancos por primera vez ofrecen algo de su vida. Entonces los indios van a ofrecer algo de la suya. Van a construir una gran casa colectiva. Será la iglesia. De hecho, están perdidos. He aquí lo que Julián dice y que me parece exactamente el nacimiento de Edipo. El estado decolonizado puede conducir a una reducción de la humanización del universo, tal que toda solución buscada lo será en la medida del individuo o la familia restringida. Yo añado que hay un primer desplazamiento del límite. El límite va a pasar, en el estado decolonizado, a una escala cada vez más restringida. Antes el indio tenía un campo social cualquiera y que él investía tanto como la reproducción social en ese campo y de ese campo, con su familia abierta, sus sistemas de alianza y de filiación, como dice Julián, la reducción de la humanización del universo. En el límite ya no es territorial o interterritorial con los grupos aliados. Se realiza un extraño abatimiento donde la producción social escapa completamente al indio, es tomada por el colonizador y se la lleva a su límite. Ya no vas a creer que quien te ha dado a luz es un jefe, el jefe somos nosotros. El que te ha dado a luz es solamente tu papá. Veamos el texto de Turner de la ciudad donde se ha suprimido la jefatura. Se te triangulará en tu rincón con un límite cada vez más restringido, y por vía de consecuencia una anarquía y un desorden extremo a nivel de lo colectivo, anarquía de la que el individuo será la víctima a excepción de aquellos que poseen la clave del sistema, los colonizadores que, al mismo tiempo que el colonizado reduce su universo, tienden a extenderse. Este libro nos da la fórmula de la conexión de dos desplazamientos del límite. A medida que se reduce el universo del colonizado, se dan los dos juegos complementarios del límite. De un lado el límite exterior se acrecienta cada vez más y de otro lado el límite interior determina un subconjunto cada vez más restringido que se vuelve cada vez menos capaz de pesar sobre los mecanismos de la reproducción. La historia de la constitución del mundo occidental, este conjunto heterogéneo, lo tomamos en cualquier momento y en una de sus regiones. La historia de la pequeña casa individual representa ese segundo desplazamiento del límite, y dice Julián, hago el cuadro de la antigua casa colectiva, y lo que retengo no es propiamente la historia de la amplia familia. La familia llamada primitiva no es amplia, es fundamentalmente, a título de estrategia, en cuanto determina la forma de la reproducción social, ella está abierta sobre el afuera, sobre lo que Julián llama lo otro.
y lo es en cuanto familia y en cuanto sujeto de investimentos de lo individuado de los que hace parte. Lo que el sujeto inviste a través de ella son las determinaciones no familiares del campo social, a saber la reproducción, la tierra, las alianzas, etc. Está fundamentalmente abierta sobre lo otro, es decir, lo que no es de la familia, o si ustedes prefieren, el aliado. Lo que acabo de decir no significa una quiebra de la estructura familiar. El hecho de que en el capitalismo la familia sea solo un material le da una función formidable, adquiere una función muy precisa en la axiomática capitalista. Creo que en el sistema capitalista todas las formas revolucionarias son como formas de descodificación que estallan, pasando por debajo de las axiomáticas del orden. El problema con el que siempre tropezamos es cómo hacer para que los movimientos de descodificación, los movimientos de desterritorialización, sean a la vez revolucionariamente positivos y no vuelvan a crear formas perversas o formas artificiales de familia, es decir, no vuelvan a crear, a su manera, especies de códigos y de territorialidades. Me explico en un campo menos ardiente, la psiquiatría. El psicoanálisis desde el comienzo era a la vez alegre y también podrido. Estoy persuadido de que una teoría está hecha de piezas y pedazos. Hay algo bello y algo infame a su lado. Lo estupendo en Freud es que en las mismas páginas están las cosas bellas y los horrores. El psicoanálisis es una especie de descodificación del deseo y por eso es verdaderamente revolucionario. 3 ensayos sobre la sexualidad. Uno de los grandes momentos es el de la interpretación de los sueños. Es cuando él dice que no hay que confundirlo con la clave de los sueños de la antigüedad, porque la clave de los sueños es un código. Y no creo que el psicoanálisis sea eso. Pero en ese mismo libro, sopladamente, monta su historia de Edipo y entonces ya no sabe qué hacer. Está rehaciendo un código. Es lo que pasa con las estructuras de acogida en los grupos, en la necesidad de los grupos militantes y contra quienes se les oponen. Evitar el volver a formar familias artificiales, edipos artificiales. En ese momento realizan una reterritorialización, una recodificación. La cuestión es cómo hacer pasar flujos descodificados, positivos y revolucionarios, y no reconstruir familias perversas, y este es el peligro de los grupos militantes. Al nivel del inconsciente, en sus relaciones con el campo social, la territorialidad de partido es un peligro fundamental. ¿Cómo puede haber entre la gente un lazo revolucionario que movilice la libido, que movilice a Eros, al deseo, pero que no se deje encerrar de nuevo en las estructuras codificadas o axiomatizadas de Edipo? Es un problema a nivel de la práctica. Julian muestra muy bien cómo la intimidad o la vida privada de las diversas familias limitadas en la casa colectiva está completamente preservada porque la familia está siempre abierta sobre lo no familiar, sobre el aliado. La casa colectiva asegura las pequeñas territorialidades privadas que están a su vez abiertas sobre el aliado y con las reglas de alianza y de filiación tales que el aliado tiene cosas que no se permite. Hay una especie de vida privada intensa que solo impide, a través de esta vida privada, al indio en la casa colectiva investir al conjunto del grupo. Julian dice respecto a la casa individual, la abusiva fermentación de los elementos del grupo sobre sí mismos implica frecuentemente una exacerbación de las características familiares o sociológicas en cada uno de sus elementos y se traduce por una oposición doméstica vivida al interior del hogar de las dimensiones de origen de los esposos. Los niños son puestos aparte en este sistema. Cada uno de los padres busca atesorarlos en su provecho, es decir, en provecho de su linaje de referencia. Ha nacido Edipo.
Para nosotros, europeos cultos, Edipo es nuestra pequeña colonia interior. Para los indios o los africanos, es la colonización forzada. Es uno de los productos más directos de la colonización bajo la forma «tu padre no es lo que crees», es decir, un agente de la reproducción social. La reproducción social pasa por el colonizador. Julian dice que en ese momento, mirando al niño, uno de ellos dice, «es de mi linaje», y el otro replica, «es de mi linaje», y ellos cogen al niño cada uno por un brazo y le preguntan lo que el niño prefiere, cosa que en un régimen de alianza o de filiación, es decir, en una máquina de linaje, no se plantea, pues hay un sistema de visita, de apertura sobre el afuera donde ya no hay problemas de linaje, porque el desplazamiento del linaje al interior del sistema capitalista se hace conjuntamente de dos maneras, bajo la forma de una reproducción de los límites sociales cada vez más ampliados, a escala siempre mayor, y correlativamente limitados cada vez más estrechamente, que circunscribe la familia restringida. ¿Y cuál es la relación entre los dos? La axiomática capitalista como tal concierne al régimen de una reproducción social derivada autónoma que tiene necesidad de un subconjunto de aplicación. Como reproducción social es constitutiva de un primer tipo de imágenes, el capitalista, el industrial, el banquero, el trabajador, imágenes de primer orden producidas por la axiomática social. Correlativamente, los límites cada vez más restringidos circunscriben a la familia, y este es el lugar de la aplicación de la axiomática, alimentada por imágenes de segundo orden, y las imágenes de segundo orden son imágenes producidas por los materiales de la reproducción humana, es decir, las figuras familiares papá, mamá, yo. La economía política capitalista tiene necesidad de una operación bien conocida que se llama psicoanálisis. El psicoanálisis es la aplicación de la que la economía política define la axiomática correspondiente, fórmula plenamente satisfactoria. Hay trascendencia cuando los flujos no solo son codificados, sino que, por encima de los códigos territoriales, cualesquiera que sean, que no recurren a ninguna trascendencia, que son un sistema de subyacencia, se impone un sobrecódigo despótico. Ahí hay trascendencia. El problema del carácter imperial del cristianismo se plantea inmediatamente bajo la forma misma de la catolicidad, es decir, de un universo trascendente o de una verdad de todas las religiones. E históricamente, esta se plantea bajo la forma que tiene una importancia esencial en el cristianismo primitivo. ¿Cuáles van a ser nuestras relaciones con el Imperio Romano, que es una forma de decadencia de imperio? A saber, ¿se hará uso de él, es decir, de los jirones del Imperio Romano llegar a rehacer un imperio animado de una potencia espiritual? ¿O bien es necesario liquidar al Imperio Romano, volver a partir de cero, volver al desierto para rehacer una formación despótica de esta especie de pacto con el Imperio Romano? Volviendo al desierto se reharán las formaciones despóticas a partir de cero, a saber, a partir de los anacoretas, los conventos, el aspecto por el cual el cristianismo es como la última gran formación imperial es el retorno al oriente en el cristianismo primitivo, contra el poder cristiano practicado con los romanos. Y, en efecto, lo que se puede llamar el régimen trascendente de la deuda infinita comienza verdaderamente con los grandes imperios. El verdadero castigo ha cambiado de aspecto. Todos los países han hecho un pacto sagrado. Ya no te escaparás, la deuda es infinita. Pero yo no diría que el cristianismo dialectice las relaciones de trascendencia y de inmanencia. Yo diría que todos esos son piezas y pedazos. De un lado, es el primer esfuerzo por reformar una formulación imperial, pero precisamente esta formación imperial está en condiciones tales que no puede ser reformada simplemente. Es necesario que sea reformada espiritualmente.
a saber, son los grandes imperios quienes van a instaurar la deuda infinita. Ese es un golpe formidable, como dice Nietzsche. Son necesarios inquietantes artistas para hacer esto, pero la deuda infinita permanece exterior y la astucia del cristianismo, y que esté muy ligada a su devenir, es que no solo nos pone bajo el régimen de la deuda infinita, sino en el del régimen de la deuda infinita interiorizada. De un lado está el polo de la formación despótica renovado por el cristianismo, y de otro lado está su conformidad profunda en la formación del capitalismo, donde entonces ya no se trata de un régimen trascendente, es un régimen de inmanencia. En la inmanencia, si ustedes me aceptan que funciona como una axiomática y no como un código, ya no se tiene necesidad de creencia. La religión como creencia, esto tiene su sentido únicamente en el campo de la pertenencia del cristianismo a una formación imperial. A nivel de la axiomática, ya no se trata de creencia. Es por esto que el cristianismo, en su aspecto contemporáneo del capitalismo, lo que vemos ahora, era ya como lo era desde el principio. Que crean o no, eso no importa en absoluto. Me molesta el atribuirle al cristianismo una autonomía desde el punto de vista de una forma de creencia o de religión, porque cuando hace su conversión de la trascendencia a la inmanencia, en su aspecto inmanente, él pertenece al capitalismo. El cristianismo es la primera religión y por eso es verdaderamente la religión del capitalismo, que ya no funciona sobre un fondo de creencia. Lo que importa es que es la primera religión, y en ese sentido deja de ser una religión en la que la creencia cuente, pero el cristianismo asegura en el capitalismo una cierta producción de imágenes y una cierta relación entre esas imágenes. Y estas imágenes hacen parte de la manera en que es alimentado el aparato de la inmanencia capitalista. La religión es una pieza de la máquina económica. Esta historia de los dos polos del cristianismo es la misma que se encuentra en la pulsión de muerte. Vemos la manera en que la muerte está codificada en los sistemas primitivos. Allí no hay pulsión de muerte porque ella está fuertemente codificada. Solo cuando los códigos territoriales se hunden comienza a existir la pulsión de muerte en las descodificaciones. En los sistemas imperiales y despóticos, el lazo del déspota y de la muerte está asegurado por un fenómeno que pertenece a las formaciones despóticas. Freud lo recibe de las formaciones imperiales, por eso él no ha comprendido el capitalismo. Toda la historia de la latencia, todo el mundo se ríe cuando se habla de latencia, porque Freud ha inventado la latencia. El verdadero punto de aplicación de la latencia es una determinación histórica que concierne al destino de las formaciones despóticas, a saber por qué ellas han sido golpeadas por un olvido colectivo que las ha puesto en estado de latencia. ¿Por qué los griegos, los egipcios, los africanos han rehusado, empujado a la latencia su pasado imperial? ¿Por qué los griegos han olvidado a Micenas? En la formación despótica el instinto de muerte es la gran instancia trascendente de antiproducción y está codificada bajo la forma de la nueva alianza, a saber la venganza de la nueva alianza. Hay un sobrecódigo de la muerte que la hace un verdadero instinto trascendente. Al mismo tiempo, en los regímenes despóticos, es un instrumento trascendente porque la antiproducción mortífera está separada de la producción, separada en la cualidad y en el tiempo. Con el capitalismo se produce una descodificación de la muerte. Todo el aparato de antiproducción mortífero efusiona en la producción. Freud dice que el instinto de muerte es algo trascendente y silencioso.